Muy buenas noches a una nueva edición de 14 toneladas con Camila García, Gabriel Solano, Pablo Giachelo quien les habla. ¿Cómo andamos? Mal. ¡Wow! Mal. ¿Por qué mal? Mal. Bueno, pasó un capítulo importante de la Ley Bases. Sí, pero decir mal es mucho. Sí, Ni reír ni llorar, demos- comprender. claro. Dicen que decía Espinosa y una vez el peor lo puse en un afiche. Y es una forma también de entrarle a la situación. Es una frase que usás muy recurrentemente. Eso Bueno, es así. Es que no hay que comprender demasiadas cosas. Es el problema. Hay muchas El poder de adversidades. comprender. Bueno, pero bueno, tenemos un escenario complejo, ¿no? Tuvimos las detenciones de numerosos compañeros. Que ya Sí. son más de 30. Se decían que eran 30, pero me parece que son como 35. Sí, brutal. Después vamos a analizarlo bien, los comunicados que salieron del gobierno, que son de terror, la acción de la justicia federal, que creo que es un capítulo para discutirlo bien porque la justicia federal todo el mundo sabe, la maneja básicamente los gobiernos, la maneja los servicios de inteligencia, pues están creando una especie de nueva doctrina hacia las manifestaciones populares, que creo que son cosas muy, muy graves que tenemos que discutir bien. Y después, bueno, lo que pasó adentro del Senado es un escándalo, ¿no? Podríamos decir prácticamente que es una nueva Anelco, ¿no? Rememorando lo sucedido en 2001 con la reforma laboral, coima de todo tipo. Panqueque. Sí, un escándalo. Y después lo que se viene en diputados, porque todavía el tema no está del todo cerrado. Claro. O sea, todavía puede haber más panqueques, porque lo que se modificó en el Senado, diputado lo puede revertir, así que eso son cosas... Sí, que también lo vamos a ver. Qué es lo que se modificó, que no. Sobre todo en la parte que más le importa a uno, ¿no? Sí, que así que le importa al que ciudadano más de le a importa, pie, claro, como se suele la decir. reforma laboral. Sí, etcétera. eso fue lo que menos Nadie lo tocó. nadie lo tocó. Por ejemplo, Creo escuchábamos que- un reportaje claro, a Lustó, para que ustedes vean, que aparece como el Corea del Centro, el que está en contra pero de acuerdo en ese tipo de gente, ha sido una serie de críticas a la ley de bases, pero de la reforma laboral la tildó de tibia. Ah, sí. Dijo, yo tengo incluso en mi dictamen voy a presentar una reforma laboral más profunda que la que propone el gobierno. Tampoco ha sido el eje, por ejemplo, del peronismo, el ataque a la reforma No. laboral. No. El propio Parrilli dijo que ellos están dispuestos a negociar absolutamente. Pues si uno analiza lo de Lustó bien, yo estaba pensando, Lustó quiere aparecer representando a los sectores de la pequeña industria, de lo que se puede llamar la burguesía pyme. nacional, la Sí. pyme, que a la vez son profundamente antiobreros. Claro. Porque ellos necesitan, para competir con los monopolios, con las grandes empresas, el abaratamiento. una mayor explotación de la fuerza de trabajo. Entonces, desde el punto de vista de la fuerza que se llaman el progresismo, revelan un carácter antiobrero muy, muy pronunciado, porque hay medidas proteccionistas del Estado para la burguesía, pero en parte el proteccionismo consiste en que pueden explotar más a sus trabajadores, ¿no? Es un tema de clase que si uno pudiese analizar, visto los intereses económicos de cada sector, eso se pone en manifiesto. Sí, incluso pudieron morder un pedacito de lo que es el RIGI, ahora con el tema de las proveedurías locales y demás, que bueno, después lo vamos a comentar, pero un pedacito pudieron morder, hay que ver si esto se ratifica en diputados. Ya Martín Sin Menem, modificar de todas maneras el carácter espíritu general natural. entreguista del Sí, RIGI, porque ¿no? aparte incluso los proveedores locales dice siempre y cuando sea posible. claro, Deja la puertita Siempre que abierta no como para que dañe, sea sí. violado. Sí, la burguesía tiene mucha historia en Argentina de haberse de alguna manera reciclado. Entonces de repente se convierten en importadores, industriales que se hicieron empresas que manejan autopistas. Es decir, la burguesía tampoco está tan firme, es dinámico el proceso. Entonces mañana se reciclan como importador y pasan a importar y chau. Bueno, hoy vamos a ver muy a fondo todo esto. Le vamos a dedicar todo el programa a esto. También el premio va a estar dedicado a los personajes nefastos que han quedado en evidencia en los últimos días. Vamos a ver también el tema, un poco el tema económico, ¿no? Porque el gobierno se jacta mucho de que, bueno, hay una fiesta, festeja la bolsa, está el número de inflación. el dólar Bueno. bajó. Bueno, también un poco desmintiendo esto de que, bueno, ya se va todo pum para arriba y, bueno, ver los límites de este veranito de los números que tiene el gobierno en los últimos días. Bueno, vamos con esto y le damos el paso a Gabriel para que meta su editorial. Sí, bien, a ver, si uno tiene que hacer un análisis de lo que sucedió en el Senado, después vamos a ver el tema de la represión mejor, qué pasó en el Senado y cómo caracterizarlo. Muchos dicen que esto fue un triunfo de Javier Milei, y hay que admitirlo, fue un triunfo de Javier Milei.
el gobierno tenía solamente 7 senadores y logró aprobar una ley, digamos, apelando indudablemente a que bloques que no son directamente La Libertad Avanza terminaron colaborando de distinto modo, o dando quórum, cuando quórum no lo podían garantizar, o votando directamente su ley, o ausentando, digamos, saliendo de recinto, como pasó con los senadores de Santa Cruz, que se ausentaron en determinados puntos para que el gobierno pueda ganar y ellos disimular su apoyo, pero irse de recinto y no votar es otra forma también de apoyar. Este punto tenía que ver con las facultades delegadas que se retiraron los senadores de Santa Cruz, o como hicieron algunos senadores del peronismo, algunos votaron directamente, 2 senadores, uno de Corrientes y uno de Entre Ríos, de la ley de bases, y otros votaron luego de Rigi, es decir, otros senadores que habían votado en contra en general pasaban a votar en particular algunos de los puntos, y puntos centrales como son el Rigi. Es decir, que el gobierno logró finalmente aprobar una ley que contiene buena parte de lo que estaba en el LNU 70, no todo, por una parte considerable, y eso es indudablemente un triunfo para el gobierno. Negarlo sería necio de parte nuestra. Y es un triunfo que el gobierno lo logra fundamentalmente apelando a los límites que tienen los partidos que se llaman de la oposición para hacer una verdadera oposición al gobierno. ¿Y esto por qué? Bueno, porque los intereses finalmente que esa oposición encarna desde el punto de vista social son intereses capitalistas que reclamaban que terminen aprobando esta ley. ¿Y por qué? Porque la reforma laboral, que recién charlábamos, la aprueban básicamente todos los bloques capitalistas. Y por lo tanto había una presión para que esta reforma laboral termine de salir. Porque este régimen de grandes inversiones también lo reclama una buena parte de la clase capitalista. Y nadie quería ser el responsable de que esto no suceda. Por eso no solamente lo votaron los senadores de La Libertad Avanza, los senadores del PRO, la inmensa mayoría de los senadores del radicalismo, sino también senadores de los partidos provinciales e incluso de los sectores del peronismo que habían votado, una parte de ellos, en contra de la ley de bases. También pusieron su voto. Y sobre diferentes puntos importantes, el gobierno apeló a los límites de la oposición porque encarna, insisto, intereses capitalistas muy similares. Esto es un punto importante. Por lo tanto, el triunfo del gobierno no habla tanto de su propia fortaleza, sino que habla por sobre todas las cosas de la capacidad de explotar los límites de la oposición. Por supuesto que, como en toda la política burguesa, esos límites de la oposición, que tienen finalmente un carácter de clase, se mezclan con las prebendas. Entonces aparece una senadora que se le va a dar el premio de ser nombrada embajadora frente a UNESCO, con un salario que se estima de $15.000 mensuales, y bueno, es un premio importante, por eso recién Pablo hablaba de una Banelco, está en ese tipo de situaciones, o a otros que le prometen determinada obra pública en sus provincias, es decir, negociados pequeños que siempre la política burguesa están de por medio, pero lo que importa para nosotros, un análisis más fino, más de fondo también, es mostrar la característica de clase de esa oposición, y que en ese punto encarna intereses que son económicos muy parecidos a lo del gobierno. Esto es un punto importante. En segundo lugar, ¿quién festeja este triunfo del gobierno? Y lo festeja básicamente la Argentina capitalista y el capital financiero internacional. Por eso lo primero que sucedió fue que las acciones de las empresas de Argentina subieron, que los títulos públicos del Estado argentino subieron. Ustedes saben que cuando suben los títulos públicos cae el riesgo país. El dólar cayó un poquito, es decir que hubo algunas cuestiones de este tipo que el capital festejó. ¿Por qué festeja el capital? Bueno, es muy simple. Si por ejemplo empresas que se van a beneficiar con el RIGI se aprueba una ley como la que se aprobó, obviamente suben sus acciones porque eso va a implicar que esas empresas van a tener una mayor ganancia porque no van a pagar impuestos, o porque van a acceder a tipos de cambio preferenciales, o porque se les asegura disponer de los dólares en el exterior. Es decir, que suben porque se otorga un beneficio. ¿Por qué suben los títulos públicos? Bueno, porque todas estas medidas de ajuste que se viabilizan, finalmente le da ahí al gobierno más posibilidad de afrontar el pago de la deuda. Es decir que los motivos por los cuales festejan los capitalistas son los mismos motivos por los cuales el pueblo va a estar peor. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque en una sociedad dividida en clases no existe un interés común. No es que si le va bien al usurero internacional que tiene los títulos de deuda argentina festeja porque el jubilado se lo va a expropiar.
Y si una gran empresa muchas veces se sube sus acciones, es porque las ganancias mayores que va a obtener van a devenir de una mayor explotación de sus trabajadores. Entonces, el festejo de la Argentina capitalista y del sector del capital financiero internacional son los mismos motivos que llevan a que el pueblo argentino vaya a estar peor en el próximo periodo por la aprobación de esta ley. Ahora, este tipo de festejo es de corto plazo. Es indudablemente de corto plazo. El gobierno festeja dos cosas más. Festeja que China acaba de anunciar un acuerdo con el Banco Central de nuestro país que renueva este préstamo de 5.000 millones. El gobierno estaba preocupado porque tenía el problema de que si eso no ocurría, tenía que pagar ahora 1.000 millones y eso hubiese implicado un golpe brutal a la reserva. Y festeja que el Fondo Monetario Internacional anuncia que libera los 800 millones para el pago que tenía de un vencimiento. Entonces dice, bueno, qué buenas noticias del gobierno. Se aprueba la ley de bases, aparece este acuerdo con China, aparece acuerdo con el Fondo Monetario, sube la bolsa, sube los títulos públicos, y a eso se le agrega que la inflación del 4,2% parece la más baja del último tiempo. Pero ¿por qué tiene límites importantes esto? Tiene límites importantes porque la crisis de fondo que el gobierno venía afrontando no se va a superar con esta ley. Por un lado, tenemos que la liquidación de la cosecha difícilmente puede ejecutarse porque los ojeros siguen apostando a una devaluación de la moneda. El acuerdo con el Fondo Monetario, por el cual libera 800 millones de dólares, es un acuerdo mínimo, pero el Fondo Monetario no le está dando a Caputo lo que Caputo pedía, que era dinero de otro volumen para poder levantar el cepo cambiario. Y eso por el momento no está, porque el Fondo Monetario no quiere financiar la fuga de capitales que ya vio bajo el gobierno de Mauricio Macri que llevó adelante Caputo. Y todo el mundo dice que si no se levanta el cepo cambiario, acá no va a haber ningún tipo de inversión. Entonces la crisis de fondo sigue planteada, pero esta crisis de fondo sigue planteada con un gobierno que se ha notado algunos porotos y una oposición que está realmente en una crisis muy fuerte porque no puede presentarse frente al gobierno como alternativa y se revela frente al pueblo como un grupo que colabora con el gobierno, que es inconsecuente para apoyarlo y que no ofrece un programa alternativo. Por eso es realmente una orientación que no se corresponde con la realidad, una afirmación totalmente disparatada, cuando el gobierno salió a decir que hubo un intento de golpe de Estado. Acá no hubo un intento de golpe de Estado. Acá lo que hubo fue un rescate del gobierno, porque el gobierno estuvo a punto de irse a pique. Imagínense qué hubiese pasado si no había quórum, y si Lustó se levantaba de su banca y no daba quórum. El gobierno estuviese en una situación realmente muy, muy difícil, porque teniendo en cuenta que venía una crisis de gabinete que todavía la tiene, y datos económicos todos muy negativos, si se caía la sesión hubiese sido un golpe muy fuerte para el gobierno. Por eso se quedó Lustó. ¿Qué hubiese pasado si no salían, por ejemplo, las facultades delegadas? Hubiese sido un golpe para el gobierno. Por eso se levantaron los senadores de Santa Cruz para que salgan las facultades delegadas. Es decir, que el gobierno no tuvo un golpe, sino que fue un rescate por parte de la oposición. Y ese rescate político por parte de la oposición significa que la clase capitalista por el momento no quiere una crisis política en Argentina de fondo. Sale China a rescate del gobierno, sale el FMI a rescate del gobierno, sale la oposición a rescate del gobierno y sale también a rescate del gobierno, ¿saben quién? La CGT. Porque la CGT no hizo un paro nacional, siendo que se trataba una reforma laboral, en un país que se trata de una reforma laboral muy, muy jodida, porque para los trabajadores implica pérdidas que ahora lo vamos a ver de derechos históricos. La CGT no hizo un paro nacional y una parte considerable ella no se movilizó, y la que se movilizó lo hizo, por llamarlo de algún modo, a reglamento. El caso quizá más claro fue el de Pablo Moyano, que él ostenta ser el sector combativo de la burocracia sindical, pero ni siquiera llegó a la plaza de los dos congresos. Se quedó a varias cuadras porque la policía no le permitió pasar. Cuando uno suponía que el sindicato camionero tenía un poder de fuego que tenía que hacerlo valer frente a una reforma laboral, y no lo hizo. Es decir, que la CGT también forma parte de esto. ¿Y saben por qué quiero esto señalarlo y enfatizarlo? Porque lo que más pone de manifiesto para nosotros este triunfo de Javier Milei no es su fortaleza, sino es la debilidad en la cual ha entrado la clase obrera en este periodo, debilidad que está dada por la política de sus direcciones sindicales y por su dirección histórica, que ha sido en general el peronismo. Y es anacrónico esta burocracia sindical, es anacrónica los sindicatos incorporados al Estado, es anacrónico el peronismo para enfrentar un gobierno derechista que viene a darle a los trabajadores una derrota histórica.
Entonces plantea no solamente la necesidad de continuar una lucha contra el gobierno de Javier Milei, que eso van a sobrar oportunidades, porque insisto, el gobierno de Javier Milei no ha superado su crisis con esta aprobación. Pero la crisis del gobierno de Javier Milei automáticamente no significa que los trabajadores estén superando la crisis de su propia dirección. De eso tienen que encargarse los propios trabajadores. Por eso hace falta una enorme deliberación para sacar un balance de lo que pasó. ¿Tenemos los sindicatos que necesitamos? ¿Tenemos las direcciones sindicales que hacen falta? ¿Tenemos la dirección política que hace falta? A la luz de los acontecimientos, la respuesta es claramente que no. Entonces nosotros queremos colocar esto a debate, porque es un gran debate que viene. A razón de lo que viene, que van a ser nuevos ataques contra los trabajadores, porque la aplicación de la ley de bases va a suponer esto, tenemos que superar nuestra propia crisis de dirección. Yo creo que este tema es el tema clave, Cami, Gabriel. Este debate sobre el problema de la estrategia que tiene que afrontar el movimiento obrero en la etapa y esta idea que estuvo colocada en el comunicado del Partido Obrero ¿cuándo fue la sesión? ¿El jueves o el miércoles? El miércoles. El miércoles a la noche. No me perdí. Ya estamos perdidos con los días. ¿Qué día es? El miércoles a la noche, de que esto no fue un intento de golpe como lo planteó el comunicado de Milei o del gobierno, sino que fue un operativo de rescate. Naturalmente empezando por los senadores y todo lo demás, pero llegando al debate al interior de las organizaciones obreras y del movimiento obrero. Este es la clave. Al menos para nosotros. Claro, Yo creo que son los problemas que tenemos Que la UIA discuta su problema. claro, pero un poco creo que todos los que en algún punto estuvimos en la plaza o luchamos contra esta ley desde sus inicios, lo que nos preguntábamos era cómo puede ser que adentro del Congreso nos estén sacando 100 años de derechos laborales y afuera nos estén cagando a palos y no haya una respuesta a la altura. Yo creo que los grandes criminales de la jornada fueron las centrales sindicales. Más allá de los senadores y demás, que nunca tuvimos fe en que estos tipos vayan a sacar una ley que sea progresiva para los derechos laborales, pero sí yo creo que en quien los trabajadores ponen cierta expectativa en algún punto es en las centrales sindicales, en sus propios sindicatos, y fueron los grandes criminales de la jornada, que nos convocaron a Y cuando paro. yo digo, para que se entienda lo que quiero decir, que me entienda, digamos, no es que no se me entienda, digo, para que yo sea más claro, ¿no? Así me puedo explicar bien. ¿Cómo funcionaban los sindicatos en la época del kirchnerismo? Bajo Alberto Fernández. Convocaban un paro, conciliación obligatoria, pedías 20% de aumento de salario, te daban 10, hacíamos las paces y se acababa todo. Entonces esperaban que el Ministerio de Trabajo actúe como una especie de mediador. En general, eran 2 mangos y eso no impidió, esa política de la burocracia, que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, que los jubilados pierdan poder adquisitivo, que el trabajo siga siendo el 50% no registrado, todo eso. Eso se acabó. Ahora Javier Milei te dice, ¿convocás un paro? Cielo. Y no, entonces ya no convoca más paro. Se cuenta que ya no convoca ni paro porque le sacaron el banquito y la burocracia sindical no quiere ir un mano a mano. El último paro que se convocó fue de la fraternidad, no lo hicieron. Lo levantaban antes por un llamado telefónico con Franco, que nadie sabe, ningún trabajador de la fraternidad sabe qué discutió Maturano, Sí. Maturano con Franco, nadie sabe. Y se levantó el paro. Moyano acaba de hacer ahora, después de la aprobación de la ley de base, un acuerdo otra vez paritario. El sindicato camionero. Entonces vos ves que la burocracia, la metodología de acción que tenía, queda decirle a los obreros, con un gobierno peronista y un ministerio de trabajo que actúa como mediador, nosotros vamos muñequeando en un momento difícil. Esto se acabó. Si eso ya lo sabía en el pasado, ahora es como tener cebita para cuando te estás tirando con misiles. No, y aparte la pose fue muy alevosa, en tanto los tipos nos llaman a paro. No garantizan la presencia de los trabajadores en la plaza. Tampoco convocan abiertamente, porque lo de la CGT no fue una convocatoria. Dijeron, bueno, nosotros vamos. Desde el peronismo incluso fue libertad de acción. Nunca fue una convocatoria explícita. Entonces, digo, y encima lo que pasa dentro del Congreso es justamente una benevolencia total y absoluta para con la ley que el propio gobierno había presentado. Por eso, digo, en algún punto, la jornada, el balance que deja, y considero lo mismo que estaba diciendo Gabriel, es bueno, empecemos a ver quiénes son las direcciones que tenemos que tener a la cabeza para poder enfrentar este tipo de gobierno. Porque también es esto, bueno, los sectores que lo quieren enfrentar, ¿tienen las condiciones, reúnen las herramientas para poder enfrentarlo? Eso es lo primero que tenemos que empezar a evaluar de ahora en más. Que esta ley... Mirá si lo de Misiones se hubiese hecho acá. Claro. Tremendo. Eso es verdad. Y yo creo que lo que rige más de fondo es un problema de estrategia política. Es decir, dentro del peronismo
no está el planteo de derrotar a Milei. Está el planteo de preparar las elecciones de 2025, está el planteo de preparar las elecciones de 2027. Ese es el punto. Entonces, dejarlo que se caiga solo. Claro, entonces, dejemos que se desgaste, que la gente haga la experiencia con esta ley base, le tenemos que ofrecer cierta gobernabilidad. Es toda una estrategia que es una estrategia de derrota del movimiento obrero. Ese es el principal balance que hay que trazar cuando justamente lo que está planteado es lo contrario. Poner toda la carne al asador para derrotar al gobierno, porque lo que se votó es la ley más nefasta del siglo. Sí. No es que se votó una ley negativa. Una la parte ley de la más cantidad nefasta. de obreros vuelven a... un trabajador tiene habitualmente un convenio colectivo de trabajo. Y si no vos tenés como piso la ley de contrato de trabajo. En tu piso la ley de contrato de trabajo. Después un convenio tiene que estar por arriba. Acá te sacan no solamente el convenio. La ley de contrato. Te sacan la ley de contrato de trabajo. Y pasás a ser un facturero cualquiera. En empresas chicas. Que todo el mundo sabe con el fraude laboral, te mandó 3 empresas chicas. Eso es lo que quiere Lustó. Sí. Es decir, un planteamiento rabiosamente antiobrero. Sí. Entonces están liquidando derecho a la indemnización. Hoy liquidaron el régimen de indemnización en el país, armando una metodología nueva, que es el de la UOCRA. Sí, el fondo de cese de despidos. Que claro, que tiene como contra muy clara para el trabajador que la indemnización, lo hemos dicho en otras oportunidades, no solamente tiene la compensación económica para que vos vivas mientras no consigas un laburo, sino que para el capitalista dice, che, me sale mucha guita, No lo despido. no lo despido, pero capaz que aguanto 5 meses. Con esto no. Y todo esto la Secretaría no hizo nada. Entonces hay un problema de estrategia política que es el debate, me parece importante, que se tiene que hacer al mismo tiempo que seguimos luchando contra el gobierno. No es que ahora hacemos un plenario, una facultina, no. Sí, nos metemos para adentro, Pero no se discutimos entre puede, nosotros. pero no se puede pasar por alto ese hecho. No. De hecho, sin embargo, o sea, como para ir más lejos con lo que decía Gabriel, lo de misiones, los propios trabajadores misioneros, los docentes, dicen, tuvimos que saltear a las propias conducciones sindicales, porque ellos lo único que querían era negociar y nosotros no estábamos dispuestos. Entonces, bueno, nada. El sector, entre comillas, izquierdista de la dirigencia sindical, la CTA, SUTEBA, el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, no paró. No pararon. Sacaron... En un momento me contaban los compañeros Juan Romero, que es el concejal del Partido Obrero en La Matanza, y del Frente de Izquierda, que bueno, es activista y luchador docente de la Multicolor. Y que ve 14 toneladas. Y que ve 14 toneladas. Te mandamos un beso. ¿Qué me contaba? Que en un momento circula la información de parte de la Celeste de SUTEBA, que es la burocracia de Baradel, que bueno, no hay más cupos en los micros. ¿Cuántos micros había? 3. Claro. No hay más cupos. Sacaba un auto y una moto. En Matanza. En Matanza. En cambio, es un sindicato gigantesco, tiene 10.000 afiliados. En cambio, en Astilleros, yo estuve ahí en el momento de astillero, venía gente a saludar, ¿viste? Porque te ven en la tele, toda esa historia. Y había un orgullo de los compañeros astilleros que salieron 30 micros. Ahora, vos imagínate, salían 30 micros astilleros y son, ¿cuánto? 3.000. 3.000 obreros. 3.000 obreros. Eran poner, ¿cuánto? 100 micros de La Matanza. Claro. Entonces vos, si esa proporción se hubiese aplicado al conjunto de la clase obrera argentina, era otra cosa. Un gremio que sí movilizó, pasé justo con todos, ¿no? El ESMATA, siendo un sindicato, bueno, con el cual nosotros tenemos polémica porque el papel que está jugando al interior de las fábricas metalmecánicas, es decir, de las terminales automotrices, es muy negativo. Tenemos información certera de que el propio ESMATA está apretando, la dirección del sindicato apretando a los trabajadores para que agarren los retiros voluntarios. Pero el otro día movilizaron una columna de 3.000 obreros del ESMATA, que es, bueno, relativamente importante, más en comparación, ¿no? con el resto de los gremios. Bueno, y luego, obviamente, los sindicatos clasistas, ¿no? ¿La UOCRA la vieron ustedes? No, la UOCRA no vi. Bueno, yo no la había visto. Me había olvidado de la UOCRA, claro. Es un gran sindicato la UOCRA. Sindicato de los grosos del país. De repente veo una foto panorámica y veo una bandera UOCRA y atrás no había nadie. ¿Qué negoció la UOCRA? Negoció que se reactivan las obras que tiene hasta el 80% ya realizado, porque el gobierno paralizó todo, la obra pública, todo. Sí, faltaba una canilla, la paralizó. La paralizó igual. Entonces la que tiene hasta el 80% ya construido, permiten que ese 20% se realice y concluya, lo cual es elemental. Entonces negoció esa y chau.
ridículo. Entonces, la UOCRA no estaba. Cuando yo he visto marcha de la UOCRA, me han logrado, he estado, he participado. Uno puede ver 20.000 trabajadores de la UOCRA cuando sale la UOCRA. Es así. Esto acá en Cava y Conurbano, pero si pasa en todo el país. Vos has visto la UOCRA de Neuquén, digamos. Sí. Son cosas, son grandes sindicatos. No pasó nada. Bueno, la UOM, por ejemplo, estoy hablando con delegados de Siderca. Delegados, en este caso clasistas, que le reclamaban a la comisión. Siderca también es una enorme fábrica de campanas, la más grande fábrica del país, también 3.000 obreros. No pararon. Y los compañeros clasistas que le decían a la comisión interna, muchachos, acá había que parar, movilizarse. Después tengo información, por ejemplo, de la UOM San Martín. Tampoco paró, en general la UOM no paró en ningún lado, pero por ejemplo movilizaron los delegados. Es decir que en algunos gremios se movilizaron los llamados cuerpos orgánicos, pero se evitó la paralización de las fábricas para realmente tener una movilización de masas. Fuetra. Me dijeron 400 compañeros de Fuetra. Bueno, los que fueron, bien por ellos. Pero Fuetra yo he visto marchas de 4.000, 5.000 personas. Claro. Y es un gremio que hoy el secretario general es Marín, de la CTA de Yasky. Sí. No hubo paro de Fuetra. Entonces, no hubo paro de nadie, no paró el subte. Claro. Entonces, realmente, uno ve que la burocracia sindical, en sus diferentes expresiones, del ala más colaboracionista hasta las alas más de izquierda y supuestamente combativa, han demostrado a la clase obrera argentina que no son el instrumento para enfrentar al gobierno de Milei. Y mostremos el contraste con lo del SUNA, porque el SUNA venía de paralizar el lunes. En el caso, por ejemplo, de FATE, venía que se terminó la conciliación obligatoria y Madanes Quintanilla, el patrón nacional, ¿no? Retomando un poco esto que vos mencionabas en la editorial, que está, es decir, es anti-Milei, está en contra del RIGI, está en contra de esto y lo otro, pero descarga su crisis de una patronal que no es un kiosquito, es FATE y Alvar. Son grandes industrias. Sumar el Futalifú. Sí. Es un emporio. Está en Camesa. Es uno de los principales, debe estar entre los 10 o 15 empresarios más importantes de la Argentina. Y despide 97 trabajadores en FATE. Y hubo un paro. Estuve el lunes a la noche, estuve en las puertas de FATE. Luego estuve a la madrugada del otro día, del martes, con los compañeros del SUNDA que estuvieron paralizando la fábrica. Y el miércoles paralizaron toda la fábrica del neumático y movilizaron al Congreso Nacional, y fue lo que había planteado Crespo en el plenario de la CGT, que había convocado Pablo Moyano, reclamándole a todos los sindicatos tomar esa actitud. Pero bueno, es una actitud que solo tomaron los sindicatos clasistas, la GDU, etcétera. Sí, la y universidad también fue un paro importante porque pararon también los no docentes. Fue interesante porque venía de la gran marcha universitaria, un sector de la burocracia, que es la que dirige el sindicato no docente y algunos de los gremios docentes, decidió separarse de los sectores más combativos y no fueron al paro siguiente. Claro. En la idea que el gobierno iba a tirar un mango. El gobierno no tiró nada. Entonces tuvieron que volver a un paro, con lo cual las facultades cerraron. Se cerró. Candado. Cuando los no docentes no laburan, se cerró la puerta. Sí. Y volvió una especie de frente único, transitorio, porque esta actitud colaboracionista mañana la van a volver a tener. Pero demuestran que quien fue a negociar sin pelear no consiguió un mango. No, y aparte AGD se puso a la cabeza de la lucha por los salarios, mientras todos los rectores, digamos, y toda la burocracia de las facultades negociaba con el gobierno por 2 pesos con 50 para el funcionamiento. Che, ¿por qué no vamos un poquito los cambios? Así, ¿qué fue lo que...? ¿Dispuestos? Vamos a ver. Reforma laboral, ¿qué se imaginan? ¿Que hubo grandes modificaciones, se tiró todo abajo? Bueno, no. Naturalmente que no. Se mantuvo el periodo de prueba por 6 meses. Ya no va a ser de 3 meses, va a ser de 6 meses y hasta 1 año, de acuerdo a la cantidad de empleados que tengan las empresas. Se mantuvo este fondo que decía Gabriel, el fondo de cese de despidos en lugar de la indemnización, lo que implica que se retira, digamos, una parte del sueldo de cada trabajador, se pone todos los meses abajo de la cama y después con eso se le paga la indemnización. El propio trabajador termina pagando su propia indemnización en algún punto. Se mantiene la condonación de multas por evasión de impuestos, de aportes patronales, etc. Les condonan mínimo el 70% de las multas y en algunos casos hasta el 100% de las multas a todas las patronales. Que tengan una contratación, digamos, no registrada. Sí, exactamente. Un premio. El fraude laboral, claro, se premia. Sí, claro, se habilita el fraude laboral.
También se habilita por el lado de los trabajadores colaboradores, que iba a ser de 5, según el proyecto que salió de la Cámara de Diputados. Ahora se modificó, va a ser de 3. Pero en algún punto, bueno, son los propios colaboradores los que tienen que pagar sus aportes, su obra social, y etcétera. Esos son, perdón, los que no tienen ni ley de contrato de trabajo. Claro, los que se mantienen por fuera absolutamente. Pasan al monotributismo. Claro, pero además es una manera de ocultar la relación de dependencia, que es justamente la promoción de otro fraude. Esto fue lo que hizo Bolsonaro en Brasil. Eso se lo copiaron a Bolsonaro. En la reforma laboral de Bolsonaro está el aspecto ese de convertir al trabajador en una especie de colaborador del patrón. Exactamente. Bueno, eliminaron también el aumento del piso para bienes personales. Los cambios en el monotributo se mantienen igual que como salió de diputados. Se mantiene también el blanqueo de capitales. Se mantiene esto de la moratoria impositiva, esto del régimen de pago de esas deudas. Y con el tema de la moratoria previsional parece que la querían sacar del proyecto que salió de diputados, pero se mantiene también la moratoria. Después los cambios en el RIGI. Se agregaron actividades como el petróleo, el gas, la siderurgia y el turismo a las actividades que ya estaban. Esto que hablábamos del tema al principio, del tema de los proveedores locales, parece que va a ser una condición en tanto y en cuanto esto existan, digamos. Claro. Y van a tener un beneficio del 20%. Y a la vez los incentivos cambiarios en el cobro de las exportaciones van a ser de manera gradual. Van a ser un 20% en los primeros 2 años, un 40% a los 3 y un 100% a los 4 años. Eso es el grueso de las modificaciones. Ahora, veo que Pose salió a decir que los 2 puntos que más importantes del cambio fiscal, que son que ganancias finalmente no queda como quería el gobierno, volver a poner ganancias sobre el salario, y esto que vos comentabas, Cami, de bienes personales. Claro, bienes personales, que se eliminó la reducción del piso, perdón, el aumento del piso para que paguen menos, quieren volver a la versión original. Claro. Y si diputados vota como ya votó, vuelve a la versión original. Porque como no se votaron con 2/3, entonces quiere decir que hay grandes posibilidades que de diputados haga peor todavía que de senadores. Claro. Que vuelva a ganancias y que los capitalistas se vean beneficiados para no pagar bienes personales. Sí. Es de locos porque este gobierno que está en contra de los impuestos, el punto que se va a discutir en diputados es una mayor tasa impositiva para los asalariados y una menor tasa impositiva para los ricachones. Eso es lo que lo que está negociando Francos para que se modifique en diputados, a diferencia de lo que salió en senadores. Y tienen una forma de presionar porque como ganancias es coparticipable. Claro. Y se coparticipa es lo que le importa a los gobernadores. 2/3 para las provincias, 1/3 para la nación. Están presionando para agarrar a las provincias que están todas hechas pelota, con la idea de que vuelva ganancias sobre salario. No, y aparte, como ya lo explicó Gabriel en varias editoriales atrás, el tema de ganancias es algo que en este momento necesita el gobierno por la caída de la recaudación fiscal. Por eso está luchando tanto con este impuesto y está tan intransigente con el asunto, porque de alguna forma tiene que reponer la caída que está teniendo producto de la recesión. Bueno, ayer el FMI, no sé si vio lo que salió a decir, que hay que mejorar, como dijo, la calidad del ajuste. Claro. Y como el ajuste no puede ser solamente licuadora, claro. Entonces quieren, ellos son muy partidos de ganancias, el FMI. Claro. Muy partidos de ganancias. Entonces, bueno, aparte de ganancias que va, insisto, con un palo 800 para un soltero, 2 palos 200 para una familia, engancha a muchísimos trabajadores que hoy esos salarios son salarios que muchos no lo cobran, pero no son salarios que de ninguna manera sean de lujo, son salarios hoy que una familia llega a gata a fin de mes. Entonces eso es lo que vamos a tener. Repasemos un segundito el papel de los senadores por los cuales habíamos dicho que esto parecía un abanelco, ¿no? Precisemos un poquito. ¿Qué es un abanelco? Porque hay un montón de gente capaz que no, sobre todo los más jóvenes, que no lo saben. La ley Banelco fue una ley que se aprobó en Senado mediante coimas, que fue un escándalo de corruptelas y que justamente lo que hacía, digamos, instauraba una reforma laboral que atrasaba con un montón de derechos laborales brutales durante la década de los 90. Quedó instalada, ¿no?, la Banelco, porque a través de un régimen de pago de la Banelco, de coimas a través de Banelco, era que coimeaban a los legisladores. Cuando le preguntó a la de la Rúa ¿y qué va a hacer con los senadores?, respondió,
para los senadores tengo la Banelco. De ahí quedó, y quedó claro porque hay un tipo condenado y lo pagó la CIDE. Está todo bastante Documentado. Pontacuarto, Pontacuarto. soy más viejo que ustedes. Pontacuarto fue el arrepentido que contó cómo iba a la casa de los senadores. Entonces a vos te corresponde $400.000, $300.000. Y bueno. Mientras que Un adornito. Capaz que el tipo construyó algo, dio laburo. Reactiva la economía. Ahora, acá tuvimos lo de Unión Federal, de Entre Ríos y Corrientes, que se había mencionado, Cuader y Espínola, que votaron a favor. Chifra de la producción. Luego tuvimos, antes que nada, tuvimos a Lustó. Empecemos por Lustó, porque Lustó, que él había dicho que iba a votar en contra, como surgieron que Gadano y Carambia de Santa Cruz la noche previa hicieron un videíto y dijeron: nosotros no damos quórum, y si a eso le sumábamos los 33 de Unión por la Patria, si Lustó, que ya había adelantado que votaba en contra, no daba quórum, no había quórum, y por lo tanto se caía la sesión. Pero el tipo dijo: me siento, dio quórum. Una vez que da quórum, bueno, se pasa a votar. O sea, con 36 votos no podía haber sesión, pero con 36 votos ganaba el gobierno. ¿Se entiende? Claro. Porque para que haya quórum hacía falta 37 senadores. Exacto. Pero con 36, como son 72 dividido 2 son 36, ¿me siguen? 37 por 2 es 72. Hacía falta 37 para arrancar, pero con 36 desempataba Villarruel, que fue lo que pasó. La antigolpista Villarruel. Qué país generoso, ¿no? Ahora, Gadano y Carambia, que estaban dispuestos a no dar quórum, y fueron y votaron en contra de la ley en general, luego de que se vote en general, se sientan y habilitan las facultades delegadas. Y votan, es decir, habilitan a que se traten las facultades delegadas. No, perdón, votan a favor de las facultades delegadas, porque había un elemento más. Abades, el senador radical de la provincia de Buenos Aires, que votó a favor de la ley en general, votaba en contra de las facultades delegadas. Entonces, con los votos de Gadano y Carambia, por lo menos caían las facultades delegadas. No, se fueron. Se separaron y se quedaron en la escalera al costadito. No fue así. Para vos, Omar, le agarraron ganas de ir al baño. Toma mucho mate. Dije: mira, Pablo, tenemos que ir al baño. Pero esto es escandaloso, porque los tipos y sacaron 35 votaron, y ganaron, y por uno ganó a favor de la facultad delegada. Entonces dice: ahora yo voto, entonces yo me voy, ya como. Estaba claro, todo cartas marcadas. Y después, bueno, la que se lleva todos los premios es Lucila Krexler, que vos la mencionaste, la neuquina. Se lleva todos los premios de verdad. Es así, porque bueno, ligó una embajada en la UNESCO, $15.000 por mes, tranqui. Ahora, yo. París. Pablo. Ustedes son rencorosos, nada más porque no les gusta que la gente la pase bien. No nos toca a nosotros. Un café parisino, Torre Eiffel, Feca. Ayer yo les juro que en un momento me dio ganas de ser Carla Peterson, la mujer de Lustó, y encerrarlo en el baño antes de que salga. Dígame si no. Claro. Dígame si no, Carlita, estuviste floja. Bueno, veamos qué pasa con la represión. La represión. Muy fuerte. Vos te has comunicado ahí, ¿no? Sí. Tengo comunicado porque parece porque no es joda el comunicado, ¿eh? Desde el gobierno tuitean, desde la oficina del presidente, la cuenta oficial. La oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que, con palos, piedras e incluso granadas... Grupos terroristas. Que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. Fuerte, ¿no? Grupos terroristas. Bueno. Es decir, que los tipos ya van por... Es decir, adelantan una línea de que quieren ir por una condena... Por terrorismo. Contra todos los detenidos. A ver, no son manifestantes. Son terroristas. No fue una marcha, fue un golpe de Estado. Entonces, yo justo cuando sale este comunicado, estábamos haciendo una conferencia de prensa de la legislatura por el tema de la reiterancia. Y a mí me llega el comunicado. Cuando me toca hablar, como otros compañeros habían dicho cosas que estaban bien y no me iba a repetir. Veo que las conferencias de izquierda nos repetimos mucho. Sí. Bueno, entonces dije: mire, quiero hacer un señalamiento sobre este comunicado. Ojo, porque si esto es serio,
a las compañías y compañeros que están detenidos no le van a aplicar los delitos clásicos que uno sabe. Resistencia a autoridad, daños, que siempre cuando detienen a un manifestante. Esto viene por otro tipo de delitos. Otro tipo de delitos. Delitos más pesados, de la órbita federal, que no son escarcelables. Y después escucho a Burrich decir, ¿qué dice Burrich? Ojo, no le aplique los delitos de siempre, porque son escarcelables. Esto es sedición. Sedición. Claro. ¿Qué hace el fiscal Stornelli? Arma un expediente, pide la prisión preventiva. ¿Y qué prueba aporta? El tuit de la oficina de la presidencia. No es que dice, mira, como esto es sedición, yo tengo las pruebas. Los videos. Se juntaron en la embajada de Venezuela. Claro. La Irán se juntó. ¿Entendía? Armamento sofisticado iraní. Corea del Norte mandó una bomba atómica. Tengo todas pruebas. Sedición. No. La prueba es el tuit. La causa la dictó Patricia Burrich. Es un nivel de, ¿cómo se fue? De desenfado, de sentido que alguien trae un tuit a la mañana, reportaje inmediatamente con los periodistas. ¿Vos decís que existe la división de poderes? Sí. Pero es una locura. A partir de ahora... No, esto es muy jodido. Es muy jodido. Este programa, digo, sépalo que como el lunes feriado había problemas técnicos, lo estamos haciendo el viernes. El viernes. Al momento, los compañeros están detenidos. Está la idea que se van a llevar a cárceles federales en Marco Paz y Ezeiza, se están discutiendo eso. Estamos reclamando la inmediata libertad. Pero obviamente, hagamos esto lo van a ver todos. Reportaje a Patricia Burrich. Bien. Vamos a escuchar un poquito porque es importante. Obviamente con los mismos de siempre, periodistas, ¿no? ¿Estaban claramente preparados para hacer eso o no? Bueno, tenían todo tipo de materiales, ¿no? Tenían gases lacrimógenos. Los manifestantes. No solamente, digamos, hemos descubierto uno, pero, digamos, en un momento, en el comando donde estábamos, estaba la organización de las fuerzas de seguridad. Dice cualquier cosa. Se percibió que había gases lacrimógenos que no venían de las fuerzas de seguridad, porque las fuerzas de seguridad tenían... Gases lacrimógenos que no venían de las fuerzas de seguridad. O sea que los manifestantes son los que tiraban lacrimógenos. Los gases lacrimógenos los tiraban los manifestantes. ¿El nivel de delirio? Sí, yo tengo más cosas para que vean, porque aquí hay gente que trabaja todo el año. Producción. A ver si lo tengo acá. Esperen un poquito, ¿eh? Y esta parte es fantástica, porque en el estudio está el periodista de Cadena 3. Que ese que le queman el auto. Yo lo conozco, digamos, es una persona que siempre nos hace entrevistas en las marchas, un buen periodista. Entonces, Burrich afirma lo que van a escuchar, y en un momento habla el periodista de Cadena 3 que la desmiente, que fue el que estaba en el lugar, el único testigo era el periodista de Cadena 3, miren. Hay otros destrozos que también están sumándose a la cuenta. Te pregunta Manu, pero también quiero mostrar, hay otro móvil de América, que no sé si viste, lo rompieron todo. Sí, Manu, preguntale y prepara eso. A propósito de esto que decía, porque... Escuchen, también en que en las redes sociales se recorta algo y se convierte en verdad, más allá de que no lo sea. Y a Orlando le adjudicaban... Orlando supiste que gana 3. Como que había infiltrados o que vos identificaste... Escuchen Orlando, Fue así. Me imagino que diste muchas notas del momento que pasó hasta ahora, está claro. Pero en alguna nota escuchen Orlando. ¿Algo por el estilo? Lo que yo noté que no eran gente que siempre uno está acostumbrado en este último tiempo en las marchas. Que no era gente, qué sé yo, de las agrupaciones. Okay. Y tal es así que cuando empezó realmente esa guerra entre esta gente contra la policía, las organizaciones se empezaron a separar, a abrir. Para no quedar pegado con los violentos. Claro, y quedaron esto solo que fue este grupo que avanzaba, retrocedía y que dio vuelta el auto. Esto hizo Orlando, ¿ok? ¿Qué dice el periodista de Cadena 3? No fueron los manifestantes. Sí. Se apartaron, ¿ok? ¿Qué dice Burrich? Que no le importa lo que hizo Orlando. A ver, Patricia, de lo que dice. es el MT, es el más... Es el movimiento, es el grupo de Beliboni. MTE es la Voice. Sí, ¿Qué? Pero señora, le estás diciendo que no, señora. El periodista Orlando estaba ahí. Sí. Estaba ahí. Incluso la pasó mal, porque él estaba dentro del auto. Sacó, le prendió fuego el móvil. Quiso sacar un papel que incendiaba el auto. Él dice, no fueron. Y ella... Sí, como si no hubiese pasado un carro. Y los periodistas, obviamente, los ensobrados. Sí. Estos son los ensobrados. Los ensobrados. Entonces ustedes se dan cuenta que es una vergüenza. O sea, tenemos una ministra de seguridad que es un peligro público. Burrich tiene que renunciar, ya habría que echarla inmediatamente. Tenerla ahí, ella dictó la causa.
dictó los términos de la causa, agravando lo que no podía haber ocurrido nunca, que esto se quiera convertir en un delito federal. Le dice que, yo no quiero ser más largo, tenía no sé qué, Miguelito. No, tú Miguelito. Sí. Había Miguelito, ¿dónde están los Miguelitos? Lo único que yo escuché, por ejemplo, una persona que dice, mira, estamos vendiendo empanada. Hasta no sabemos, las empanadas no son delito federal, no las mandó Corea del Norte. Sí. Eran explosivos. Claro, vas a acordar a todo por 2 pesos, ¿viste? Quinta cosa que mandaba una. No, vos lo cargabas, le preguntaron a la señora, porque tiene detenido a su esposo, a su hija y a otro más. ¿A nieto? La nieta. Y a la nieta. Entonces, ¿son fritas o al horno? Dijo, son fritas. Ah, son una bomba, le dijeron. Sí. Para que las empanadas fritas, claro. Entonces, una bomba, pues son fritas. Entonces la señora se reía un poco, pobre, en un cuadro de tragedia, porque imagínate, tenés preso a tu esposo, a tu hija y a tu nieto, laburando. Y lo dice, no, tenía... Entonces el periodista dice, no fueron. Yo escuché otro reportaje que dice, yo llamo siempre a los dirigentes porque los conozco, y bueno, entonces vienen. No eran. Y Burdi insiste en esto. Pero lo más grave es que son causas federales. Y lo de Stornelli es muy jodido. Pero veamos un poquito el prontuario de Stornelli. Porque Stornelli está claro que todo el mundo sabe que es amigo de Macri, se sabe. Él fue imputado por la participación en una red de espionaje ilegal. Muy amigo de D'Alessio, que era un espía ilegal que apretaba a los empresarios amparado en su amistad con Stornelli. Y en determinado momento fue declarado en rebeldía porque lo convocaba el juez Ramos Padilla a declarar, el de Dolores. Dolores. Lo convocaba a declarar justamente por el caso de D'Alessio, y el tipo nunca aparecía. Entonces el amigo de Macri. Un prófugo, prisión preventiva, lógico. Hay 2 causales para prisión preventiva. Que te fugues o que te pescas hizo los 2. Las 2. Y el tipo... que es un amigo de Macri, vinculado en caso de espionaje ilegal y todo lo demás, es el que tiene el tupé de venir a acusar a los vendedores de empanada y a los manifestantes que iban a rechazar. ¿Hay un pibe artista? Sí, Santiago Adano. Santiago. Sí, Santiago Adano, de la Asamblea de Caballito. Es un pibe que yo lo conozco porque militó en Caballito, forma parte de esa asamblea y demás, un activista hace mucho tiempo. Un pibe que no está organizado, pero... ¿Él fue el que fue a buscar el auto? Él sale del subte y se lo llevan. Sí, está el video. El video de Los Cobreros, lo vi yo. Por suerte hubo muchos periodistas que hicieron una labor increíble, donde se puede ver mucha cantidad de detenciones total y absolutamente arbitrarias, que fueron así, de esta forma. El pibe sale del subte, ¡pum!, se lo llevan. La cacería que se montó sobre la 9 de julio... Después, cuando las organizaciones ya estaban desconcentrando, que la represión avanzaba, que ya no había gente en la Plaza de los 2 Congresos, se llevaron más de 30 personas como a 10 cuadras de la Plaza del Congreso. Y yo pensé que el objetivo era claramente desalojar la plaza. Porque si uno ve, lo dice Burche de este reportaje. Ella lo dice, pero bueno, yo saco una conclusión. Dice, el lío empieza cuando se fueron los sindicatos. Los sindicatos se fueron rápido, a sabiendas que aún no se había votado. Y estaba el hecho de que mucha gente, como no había paro, podía venir a la plaza cuando sale de laburar. Uh-huh. Y quisieron que ese horario, la plaza esté desalojada. Vos salís de laburar, que decía la plaza, y ves que se armó una guerra civil. No vas. No vas. ¿Entendés? Hay gente más valiente, gente menos, digamos. Sí, obvio. Inhibe. Entonces creo que lo quisieron hacer claramente el horario de desalojar la plaza. Porque aparte, si hubiese habido un problema... Hoy este periodista de Cadena 3 dice, me estaban incendiando el auto. Y había un camión hidrante que tira agua. Él decía, tírele, estaba a 5 metros. Sí. Claro. Y los detenidos, no son los detenidos por quemar el auto. Que estaban ahí. Que no... los 2 detenidos del auto son gente que fue a robar los cables del auto una vez que estaba incendiado. Él dice, esta gente no me incendió el auto. Solo cuando estaban incendiados, dijimos, bueno, llevamos los cables para venderlo como cobre, como cosas así, digamos, ¿no? Entonces detienen a 2 por un acto delictivo mínimo, ¿me entendés? Delictivo mínimo, pero no agarraron a los del auto. Y agarraron a los vendedores de empanada, a un artista callejero. No, y aparte, creo que es toda gente, o al menos la gran mayoría, gente que no estaba organizada. Justamente se aprovechan, digamos, de la marea que corre. Claro. Y levantan. Ahora, ¿alguno sabe la situación de la gente en las comisarías? Claro, es muy jodido. Bueno, eso también es... Yo estuve en la comunidad 15. En la 15 hablé ayer, estuve ahí viendo...
y había 7 u 8 eran mujeres, 7 u 8 en ese lugar. Hacía 38 horas que estaban en el lugar y habían estado las 38 horas esposadas, sentadas en una silla, no tenían donde dormir porque estaban en un pasillo. Y dijimos, ¿por qué están esposadas? ¿Pueden acostarse? No se pueden acostar porque no había lugar. Las comisarías de la ciudad están totalmente colapsadas. Un principio de tortura. Sí, una cosa absolutamente inhumana. Sí. Entonces reclamamos verlo, no me dejaban verlo. Yo me presenté, soy diputado acá, quiero verlo. El comisario me dijo, sí, ¿cómo que no? No hay ningún problema, Solano ya. Y después pidió autorización al juzgado y le dijeron que no. Pero digo, yo no es que yo quiero verlo, yo quiero que le saquen las esposas. Claro. Quiero que puedan... No había agua en la comisaría. Sí. Finalmente, después de que la gente permaneció ahí toda la noche, familiares, amigos, organizaciones que se iban turnando y cambiando los turnos, parece que le sacaron las esposas y les pudieron dar agua, que también les habían dado poco y nada. Así que, nada, la situación es esa. Hoy no sabemos a dónde se los están llevando. Nadie avisa nada. Va a haber una conferencia de prensa. Recuerden que hoy es viernes, ¿no? A las 3 de la tarde. Y nada, que es para la libertad. O sea, Servini y Cubría tiene que tomar la indagatoria. Sí. Y tiene que expedirse. Nosotros queremos que dejen libre a todo y después, bueno, si quieren investigar algo, se investigará. Acá el punto de partida es que no tienen nada contra nadie. El pedido de Stornelli dice que hay que dejarlos a todos en cana, por eso pide la prisión preventiva, para ver si hay vinculación entre ellos. ¿Se entiende? Decir, sí, el vendedor de empanadas está vinculado con el artista de Caballito, que tenía un acuerdo con la estudiante de la Universidad de San Martín para... O sea, presentó una especie de plan criminal de gente que fue casada al voleo, unos por las fuerzas federales, otros por las fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires, aleatoriamente, por unas u otras, depende de dónde actuaba cada una. Entonces es una cosa de locos. Lo de Stornelli realmente... Y mientras esto sucede, se vota la ley de reiterancia en la ciudad que presentó Jorge Macri, que finalmente salió aprobada. Sí, salió aprobada y recién estaba viendo, que no tengo la última vez, que la próxima vez lo podemos ver con información precisa, que no lo seguimos nosotros, pero en abril anunció el gobierno que modificaba una ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra el terrorismo. Y Argentina tiene una ley antiterrorista, que viene de la época de Cristina. 2007. Que fue aprobada especialmente por un pedido de Estados Unidos. Lo que hace la ley contra el terrorismo es que duplica la pena. Si por los delitos que a vos te acusan, por ejemplo, son 8 años, tenés 16 años. Si son 9 años, son 18 años. Bueno, todo por 2. Porque no es un delito del terrorismo, ¿se entiende? Si ellos caracterizan que vos quisiste hacer terrorismo, ¿y cuál sería el terrorismo acá? Que se quiso impedir la sesión del Congreso. No había ninguna posibilidad de impedir nada, ¿se entiende? Si incluso un manifestante tiró una piedra, no podés pensar que esa piedra, nadie puede pensar que esa piedra va a impedir la sesión. Iba a impedir una sesión contra un ejército que estaba ahí, sino que es una señal, ¿cómo se puede decir? Sí, de repudio a lo que ocurría. Pero no el intento de hacer un golpe de Estado con una piedra. Eso es lo que está pasando acá. Pero bueno, tenemos que darle el premio. Creo que acá hay varios que tienen el número puesto. Hagamos la nominación, a ver. Bien, tenemos en primer lugar, chicos, bendecida Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Bendecida con el premio. Sí, está difícil, ¿no? Stornelli puede ser otro. Y Stornelli es otro, sí. Y después tenemos los senadores. El pool de los senadores de la Banelco. De la Banelco. Los senadores de la Banelco. Está peleado. Los 3, pero yo creo que esta vez... Bullrich, ¿no? Sí, para mí Bullrich. No, que Bullrich fuera que... O sea, Stornelli es un empleado de Bullrich. Claro. O sea, no podemos darle a Stornelli sin a Bullrich porque hay que darle al... Hay que pegarle la cabeza. Hay que darle que manda. Y el que manda es Bullrich. Para mí... Bullrich, para vos nuevamente. Podés pasar a buscar el premio... de las 14 toneladas. Te tenés bien ganado. Bueno, paramos acá. Nos vemos... El lunes que viene. Que es lunes... 25. ¿25? ¿Cómo se pasa el año? Che, también es feriado el lunes 25, ¿no? No, el lunes es feriado el jueves y viernes. Sábado y domingo. Ahí está. Bueno, no hables en contra de los feriados porque si no vamos a perder público. ¿Se entiende? Nosotros estamos a favor de los feriados. Nos vemos el lunes que viene a las 20 horas como siempre por Prensa Obrera. Suscríbanse, difundan, activen la campanita. Adiós. Chao. Tengo que confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor.